Ciertamente, Señor, que tu gracia es mayor. Gracias, Padre, gracias a ti. Gracias porque no depende de nosotros, Padre, para caminar y terminar la carrera, sino que depende, Señor, de ti, de tu gracia, tu misericordia, tu ayuda, tu fortaleza, tu perdón. Todo aquello, Señor, que en Cristo Jesús es nuestro por amor y honor a tu nombre. Padre, ahora te pido, Señor, oh Dios del cielo, esta palabra, Padre, concluyendo, Señor, este salmo tan glorioso, el Salmo 119. Padre amado, que tú tengas misericordia, Padre, de mí y me ayude, oh Dios, a poder expresar tal como me he indicado que exprese esta palabra en el día de hoy, Padre. Te pido, Señor, que tú ayudes también a mis amados hermanos, tu iglesia, y que seamos fortalecidos por el poder de tu palabra. A ti sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarle a todos, hermanos, al Salmo 119, donde vamos a terminar con este salmo. Increíble, creo que son 5 meses. No ha tomado, pues, expresar la palabra del Salmo 119. Y ahora estamos en la última letra del alfabeto hebreo. Como dijimos al principio, tanto el hermano Luis y este servidor que hemos estado exponiendo semanalmente esta palabra. El Salmo 119 es el salmo más extenso en todas las Sagradas Escrituras. Fue escrito de una manera muy propia de los hebreos, que escribían con el fin de poder facilitar la memorización de aquellos que estudiaban la palabra. De manera que la manera en la que lo hicieron fue que cada 8 versículos comienza con la primera letra del alfabeto hebreo, de Aleph a Tau, la última. Entonces nosotros hemos tenido este trayecto. Si usted quiere oírlo, pues eso está todo en YouTube, en nuestro canal de YouTube están todas las exposiciones, tanto del hermano Luis como la de este servidor. Usted puede, si faltó alguna, puede escucharla. Y en el día de hoy, pues, nos corresponde mirar la última letra o la última estrofa, que viene siendo el versículo 169 hasta el 176. Yo quiero pedir a todos que reverentemente, porque es palabra de Dios que vamos a leer y a estudiar, la voy a leer. Y la manera que voy a concluir esta serie de mensajes, que voy a hablar sobre algo muy importante con relación a las Escrituras, haciendo 3 preguntas sobre las Escrituras, y al final, los minutos que me quedan, voy entonces a ir a tocar esta estrofa del versículo 169 en adelante. Vamos a leer reverentemente esa estrofa, y dice de la siguiente manera: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tu mandamiento he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo estuve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Como ustedes pueden apreciar, y lo hemos dicho muchas veces, ese salmo tiene 176 versículos, y esos 176
versículos, el 95%, si no más, habla de la palabra de Dios. Habla de la palabra de Dios. Nosotros encontramos a este siervo, algunos dicen que es David, sea quien sea, es relevante, que en cada ocasión que se encuentra con una situación, con un problema, tenemos tres cosas. Tenemos, primeramente, que él está pasando alguna situación adversa. Tenemos que esa situación adversa es porque a veces él se ha alejado un poco de la ley del Señor. Tenemos la situación cuando los enemigos lo atacan. Y tenemos la situación que en cada situación, la palabra, el mandamiento, los decretos, los estatutos, la ley, los diferentes sinónimos que son 8, es el medio de que este creyente pueda tener la victoria. Pregunta, ¿y qué será aquello que a través de los tiempos en la vida del creyente le dará la victoria? ¿De qué manera nosotros en esta era moderna donde estamos viviendo, donde todos los valores están al revés, donde a lo dulce dicen que es amargo y a las tinieblas llaman luz, cuando todo está completamente al revés? Bueno, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay manera que nosotros como creyentes podemos nosotros vivir nuestra vida como creyentes de una forma victoriosa, de una manera gozosa, sino por medio de la palabra de Dios. Quiero proceder haciendo a la luz de todas estas exposiciones. Por 5 meses tenemos, hermano. Y hoy llegamos al clímax o al final. Yo quiero, me pareció bien girar un poquito la manera de presentar la palabra. Y quiero comenzar haciendo y contestando 3 preguntas que están basadas no solamente en el Salmo 119, sino en todo el consejo de Dios. La primera pregunta es, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿O qué es la palabra de Dios? Segundo, ¿qué es lo que hace la Biblia en la vida del creyente? Y tercero, ¿qué vamos a hacer con esa palabra que nosotros hemos recibido? Primera pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿De qué manera responde? Tenga su Biblia abierta al Salmo 119, que la vamos a correr de un lado a otro. Primera pregunta, ¿qué es la Biblia? La manera que lo responde en el Salmo 119, la respuesta está en el versículo 9. En el versículo 9, escuchen jóvenes aquí, aunque esto es para todos. ¿Qué es la palabra de Dios? What is the word of God? Entonces dice aquí, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno, dice aquí, ¿con qué limpiará el joven o el creyente su camino? ¿Con qué? Respuesta, con guardar su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es aquel agente purificador. Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando él comenzó, ¿ustedes recuerdan ese episodio cuando él tomó una toalla y un lebrillo, nosotros decimos una ponchera, ¿verdad? Una palangana, y cogió y se ciñe y comienza uno por uno a lavar los pies de los discípulos. Y hubo uno, Pedro, que comenzó a oponerse. Y él le dijo, si no te dejas lavar, tú no tienes parte conmigo. Entonces dijo, bueno, pues entonces de esta manera lávame la cara, los pies, lávame todo. Una exageración de parte de él. Entonces el Señor le dijo, ya vosotros estáis limpios. ¿De qué maneras limpia el joven su camino? ¿De qué manera limpia la mujer su camino, el hombre su camino? Aquí dice que la manera es con esa agua que es la palabra. Lámpara es una lámpara, ilumina el camino, y la palabra de Dios también es también la manera de nosotros purificarnos. ¿Qué es la palabra? Bueno, la palabra de Dios es agua para limpiarnos, y esto es un asunto. No levante la mano. ¿Cuántos se vieron en el espejo esta mañana? Yo creo que aquí nadie salió de su casa, y de alguna manera, nosotros somos, duramos menos tiempo, le garantizo, pero
usted es algo habitual y si tiene algo en la cara, usted lo que hace es que ahí mismo usted coge un poco de agua y jabón y se lava la cara. Bueno, nosotros, la palabra de Dios es como un espejo y constantemente tenemos que ir a acudir a ella para que la palabra de Dios los limpie. No solamente es la palabra de Dios agua, sino que aquí en el versículo 127, pasa 2 o 3 páginas a la derecha, en el versículo 127, dice aquí que la palabra de Dios no solamente es agua, sino que la palabra de Dios es también, dice aquí, también que es, versículo 127, por esto he amado tus mandamientos. Mire esto, más que el oro y más que el oro muy puro. Entonces la palabra, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es agua para purificarlo. La Biblia es el tesoro más incalculable que una persona puede tener. Dice aquí que el salmista dice que ama sus mandamientos y dice él que es oro, pero más que el oro muy puro, el oro de más quilate, podemos decir, de más quilate, es la palabra de Dios, y por eso él la ama. En el versículo 24, regresa para otra vez a la izquierda, en el versículo 24, él dice también, él dice que la palabra de Dios es aquel medio que a él le aconseja. Dice aquí, pues tus testimonios, en la palabra de Dios, son mis delicias y mis consejeros. Mis consejeros, por ejemplo, uno de los libros que los hebreos cuando escribían, ellos escribían en paralelo. No, por ejemplo, la poesía hebrea no era como la de nosotros que tiene que ver con un ritmo, ¿verdad? Cada estrofa. Ellos usaban un paralelismo donde una parte repetía la otra. Y uno de esos libros más extraordinarios es el libro de Proverbios. ¿Cómo que dice? Dice ese libro que el principio de la sabiduría es que es el temor al Señor. Y usted nota que ese libro comienza hablando de los consejos y habla y dice, pone un contraste entre el necio y aquel que es sabio. Y constantemente en el libro de Proverbios está hablando y le dice al joven, dice, estos libros de Proverbios han sido escritos para que el joven entienda cordura, para que aparte su pie del mal. De manera que la manera que nosotros, que es la Biblia, bueno, la Biblia es agua, la Biblia es un tesoro, la Biblia es nuestro consejero. Mira, hermano, no hay, y esto es un reto, no hay un asunto en que la Biblia, directa o indirectamente, tenga algo que decir. Absolutamente nada. Usted puede presentar el tema que usted quiere, el tema que sea, y usted dice, pero déjame buscar una concordancia. La Biblia no habla aquí no dice eso. Bueno, búsquela porque está en algún principio, en algún mandato, en alguna parábola, en alguna parte en la Escritura, va a encontrar que la Biblia tiene manera de ayudarnos. En el versículo 54, el Salmo 119, el versículo 54, él dice que la Biblia, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es también un cántico. Dice aquí, mira esto, hermano. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Yo estaba corriendo en un lugar que no me pertenece. Estaba extranjero y allí porque el Telihim, que viene siendo el salterio, los 150 salmos fueron escritos para ser acompañado por instrumentos musicales, particularmente el arpa. Y usted nota que David, que escribió 73 de los salmos, él tomaba las escrituras inspirado por el Espíritu de Dios y él tomaba el arpa. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo, etc. Entonces él tomó las Sagradas Escrituras y por medio de las Sagradas Escrituras él pudo
componer esos salmos. Ahora, todas las escrituras fueron divinamente inspiradas, porque de ninguna manera, David va a hablar de la crucifixión en el Salmo 22, a no ser que el Espíritu de Dios le revela un evento que aconteció siglos y siglos y siglos después. Entonces, vemos nosotros en el versículo 103 que la Biblia no solamente es consejero, sino que dice el versículo 103, dice lo siguiente, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Que yo sepa, desde el punto de vista natural, usted sabe que la miel, no estoy hablando de lo que compramos en el supermercado, créanme que eso está mezclado con azúcar, con otras cosas. Ellos dicen pura miel, pero tenemos dudas. La que yo probé cuando era niñito, yo le conté, ¿cuál es la historia? La vecina tenía, y había un hombre que tenía una colmena, y nosotros los muchachitos comenzamos a acechar y comenzamos a darle por la palizada, nos hicimos decir: Señor, somos dominicanos, deme un chin, usamos la palabra chin, deme un poquito. Y yo todavía tengo mi imagen, y yo tenía que tener algunos 6 años de edad, y él cogió un machete y cortó y trajo un pedazo bien grande, y todavía la abeja, y yo todavía veo la imagen que él abre así por encima. Miren, no peleen, coge un pedacito cada uno. Y cuando nosotros comenzamos a lamber la mano, no importa que estaba sucia. Eso es lo que es la palabra. Dulce, dulce al paladar. Bendito sea Dios por su palabra. Es una lámpara en el Salmo, en el versículo 105. Lámpara es a mi pie tu palabra. ¿Qué es la Biblia? Es una lámpara. Es una lámpara. ¿Qué es la Biblia? La Biblia dice en el versículo 162, que es semejante, en el versículo 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Esa palabra hay que explicarla: despojo. Despojos son los botín de guerra. En otras palabras, es similar a que dos grupos están en un conflicto. El conquistador le quitaba los despojos. Todos los caballos tenían brazaletes de plata y todas las armas. Y de repente él se encuentra en un campo y parece que abandonaron. Y él de repente se encuentra un gran despojo de todo tipo de armamento, de oro, de plata. Y dice: para mí la palabra es como que he encontrado un gran despojo, un gran tesoro. La pregunta es, hermano, ¿cuánto atesora usted la palabra de Dios? ¿Cuánto la atesora usted? ¿Sabía usted que en los tiempos que se escribió esta palabra, el Antiguo Testamento, quién podía tener acceso a estos libros, a estos rollos? Solamente los sacerdotes, los reyes y los profetas, porque la palabra de Dios estaba siendo revelada. ¿Y qué del Nuevo Testamento? ¿Usted cree que los discípulos tomaron? Vamos a ir al libro de Mateo, cuando Mateo era que iba a escribir el Mateo. 150 años después es que se recopiló el Nuevo Testamento. Es decir, entonces, que ¿cuál era la Biblia? ¿Cuál era la Biblia de Jesucristo? El Antiguo Testamento. ¿Cuál es la Biblia de los apóstoles? El Antiguo Testamento. ¿Cuál es la Biblia de los cristianos por esos 150 años aproximadamente? El Antiguo Testamento. Ahora, nosotros no solamente tenemos el Antiguo Testamento, tenemos 39 libros que son el Antiguo Testamento. Y no tenemos dos Biblias, tenemos una sola Biblia. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que tiene 27. Es decir, que tenemos gran riqueza. En el versículo 111 dice: por heredad he tomado tu testimonio para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Entonces, la palabra de Dios es nuestra herencia. Hermano, que nuestra conversación esté saturada de la palabra. Que cuando estemos compartiendo los alimentos en nuestra casa, ¿cuál es el diálogo? ¿De qué debemos hablar?
si estamos reunidos en la mesa, ¿cuál debería ser el tema como familia? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Después, hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo fue tu día? Ok, hablamos, conversamos. Tener, sea por la mañana, el tiempo que sea, los cónyuges, los matrimonios, si están solos, tomar un tiempo para hablar de la palabra. Dialogar, orar y tener ese tipo de diálogo con la palabra, con los muchachos principalmente. Segunda pregunta es, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que hace la Biblia? A través de los años, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en tu vida? A través, digamos usted, tiene 10 años de creyente, 15, 20, 30, 40, 50. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios? Bueno, el versículo 1 y 2 lo dice. Mire, pásate acá, 1 y 2. ¿Qué dice? Dice el versículo 1 y 2. Bienaventurado. En inglés dice blessed. La palabra bienaventurado en inglés, blessed is the man. Blessed. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces la palabra de Dios bendice. La palabra de Dios, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué hace la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios bendice. ¿De qué manera bendice la palabra de Dios? Tome ese versículo, y se lo voy a citar para ahorrar el tiempo, y únalo al el primer salmo de la Biblia. ¿Cómo comienza? Comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ayúdenme, medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Contraste. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Y usted nota que en ese salmo, el Salmo 1, yo he enseñado esto, los 150 salmos están divididos en 5 libros que corresponde al Torá o a los 5 libros del Antiguo Testamento. A ver si me sigue. El primer libro de los Salmos corresponde a Génesis. El segundo libro a Éxodo, el tercero a Levítico, el cuarto a Número y el quinto a Deuteronomio. ¿Cómo sabemos eso? Le voy a dar solamente una sola ilustración. ¿Cómo comienza el libro de Génesis? Comienza con un hombre en un huerto, con un río que tiene 4 brazos y un enemigo. ¿Cuántos están viendo eso? ¿Qué dice el Salmo 1? Un hombre, un huerto, agua y transgresores que le dicen, ¿dónde está tu Dios? Entonces, la palabra de Dios nos bendice. Fíjense, solamente conocer esto tan elemental, ¿verdad? Entonces, cuando yo leo, al aprender esto, cuando yo leo, estoy leyendo ahora el libro de Levítico, voy por el capítulo 21. El libro de Levítico, yo tengo que asociarlo ¿a qué? Al tercer libro de los Salmos, que creo que es el Salmo 73. Y si es así, y lo es, entonces tiene que hablarme de sacrificios, de templo, de santuario, porque de eso habla el libro de Levítico. Usted, cuando lea el Pentateuco, hágase paralelo para que usted vea. Pero bien, ahora, ¿qué hace la palabra? Bueno, la palabra de Dios también nos bendice. Otra cosa es que la palabra de Dios nos da vida. Mira el versículo 25, Salmo 119, versículo 25. Mire esto. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios?
¿Cuántas veces hemos llegado nosotros de nuestro hogar cargados, abrumados, con un problema, con una prueba, algo que está pasando? Y al llegar a la presencia de Dios y escuchar la palabra de Dios, recibimos vida, porque las palabras que yo os he hablado, dijo Jesucristo, son vida, son espíritu y son vida. Dice aquí el versículo 27, abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame. Esa palabra está 9 veces en este salmo, hermano. Vivifícame. ¿De qué manera me va a vivificar? Según tu palabra. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vea la vanidad. Avívame en tu camino. Bendito sea Dios. Avívame. Dame vida. Dame vida. Despiértame. Bendito sea Dios. ¿Cuánto estás despierto hoy? Amén. Versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿Y por qué? ¿Por qué será? Porque con ellos me has vivificado. Cuando te sientes así o asá, como decimos nosotros, la manera de cobrar brillos, de cobrar energía espiritual, es sumergiéndonos en la palabra. Una manera es leer y orar. Eso es lo que me gusta hacer. Estoy leyendo, me detengo. Esto que estoy oyendo me está cortando. Esto es para mí. Esto no es para los hermanos del domingo. Esto es para mí. Esto es para mí. Dios está tratando con la vida mía. Y puede usted estar leyendo el mismo salmo a la misma hora y Dios le va a repartir a usted según su necesidad, porque Dios conoce la necesidad suya que puede ser diferente a la mía. Y ese recuerda de que somos polvo. Entonces, la palabra de Dios da vida. Versículo 28. Mira lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace? Versículo 28 dice así. Dice... Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. ¿Quién te puede sostener cuando te está deshaciendo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, en el versículo 45, ahí mismo, a la mano derecha, en la parte de abajo, la palabra de Dios nos da libertad. Dice aquí. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Libertad. El hombre sin Cristo cree que es libre. Freedom now. Tú lo ves, ¿verdad? Con esos letreros. Jesucristo dijo, él le dijo a los fariseos, nosotros somos esclavos de nadie. Nosotros somos esclavos de nadie. Nosotros tenemos a... ¿Dónde tú estás? Nosotros somos discípulos de Moisés. Bueno, ustedes son esclavos. Y le dijo lo siguiente: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Bendito sea Dios. Somos un pueblo privilegiado porque somos un pueblo libre. Nosotros estamos pensando, déjame ver si algún día yo encuentro a Dios. No, ya Dios nos ha encontrado y nosotros hemos encontrado a Dios. Déjame tratar ahora esta otra religión, porque como hay tantas religiones en el mundo, y entonces la respuesta es que ser creyente no es una religión, es una relación con el Dios vivo y verdadero. Eso es lo que es ser creyente, una relación con el Dios que es espíritu. Okay. La palabra de Dios nos da libertad. En el versículo 66, él dice lo siguiente. Mira esto, hermano. En el versículo 66, él dice 66, dice lo siguiente. La palabra, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace? ¿Tú quieres ser sabio, sabia? La palabra de Dios te da sabiduría. Él lo dice. En el versículo 66, él dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos ha creído. Ahora bien, o sea,
la Biblia cerrada toda la semana. Señor, dame sabiduría. Eso no funciona así. Eso no funciona así. ¿Cuántos saben que eso no funciona así? No, Señor, mira, voy a tomar esta decisión, pero Señor, dirígeme, la Biblia no la ha abierto. Y tampoco ha orado a Dios. O sea, eso no funciona así. Es por medio de las Escrituras, escudriñando las Escrituras, que uno... A veces hay cosas que uno no sabía que estaban en la palabra de Dios, ¿no es cierto? A veces hay decisiones y dice, wow, pero fíjate, yo no sabía que la Biblia hablaba de este sitio en particular. Yo no sabía que la Biblia hablaba de esto y lo otro. Y encontramos en las Escrituras que la palabra de Dios habla de esa situación en particular. ¿Ok? La Biblia, la palabra de Dios. Mire esto. La palabra de Dios en el versículo 76, mire lo que dice aquí. Dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que ha dicho tu siervo. Mire esto. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que ha dicho tu siervo. Usted nota que en ese versículo no menciona mandamiento, decreto, estatuto. Usted nota que en ese versículo no menciona de los 8 sinónimos. Pero ¿cree usted que no está de una manera indirecta? Vamos a ver si piensan conmigo. Él dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho tu siervo. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Y qué fue lo que le dijo Dios a su siervo? ¿Cómo era que él le hablaba? Conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Es decir que la sabiduría viene conforme a su palabra. Versículo 82 dice lo siguiente: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Dice, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Llega un momento que nos encontramos como Elías en la cueva, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Elías? Elías en la cueva, ¿verdad? Que él había matado a los profetas, 450 si mal no recuerdo, los profetas del falso dios Baal, y luego la esposa de Acab, Jezabel, en una misión de persecución, dijo, vive Jehová que yo haré contigo como tú hiciste con los profetas de Baal. Y él se metió en una crisis, en una etapa depresiva, salió corriendo. Pero mire esto, hermano. Mire, esto es algo que yo no lo logro entender. ¿Cómo es posible que en un momento dado él se encuentra delante de 450 profetas y él está solo? Y él se atreve a retar al Dios que conteste con fuego será el verdadero Dios. Y Dios le responde. Todo el mundo grita, Jehová es el Dios de Israel. Y luego, semana después o día después, él se encuentra en el valle de la desesperación. ¿Cuánto han pasado por esa etapa? Definitivamente todos nosotros. Por eso que el salmista dice, cuando ande en valles de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Una era para la oveja y una era para el lobo, para dar un tablazo en la cabeza de un lobo. Y a veces el Señor usa la vara, pero a veces tiene que dar un buen cocotazo cuando nosotros nos merecemos. Okay. Ahora bien, entonces aquí vemos nosotros, el versículo 92 dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, si yo no me hubiese deleitado en tu palabra, ya en mi aflicción hubiere perecido. Si no hubiese tenido tu palabra. Hermano, y cuando yo pienso en esto, no era, yo quiero que usted no era que él andaba con un pergamino debajo del hombro. No era que David andaba con la Torá acá. Él no tenía, era un asunto que cuando la escuchaba, te la memorizaba. Cuando escuchaba la palabra con reverencia. Yo le conté a ustedes que cómo fue que dice la Escritura que Timoteo dice, desde la niñez has conocido la Escritura. Usted no ha leído eso, ¿verdad? Desde la niñez
Y dice que Loida y Eunice, la mamá y la abuela de Timoteo, le enseñaron las escrituras. ¿Usted cree que ella tenía un pergamino, una enciclopedia o tenía algo de...? No, no tenía nada, hermano. Ella iba los sábados a la sinagoga, a la única iglesia que había. Ella escuchaba la Torá, la lectura de la ley, que había una escritura seleccionada había, como en el caso cuando Jesús entró, que era la de Isaías 61 en esa ocasión. Y se leía, hasta el día de hoy los judíos practican eso, la Pashá, cada porción, y se divide en todo el Antiguo Testamento en diferentes porciones, 54 porciones por año. Y ahí iba Timoteo y escuchaba la palabra. Y luego Loida y Eunice cogían al muchachito, se lo sentaban en la falda y comenzaban, mira, lo que dijo el rabí tal, lo que es, esto significa esto, y vamos a repetir esto, vamos a repetir esto, vamos a repetir esto. Y de esa manera, yo le conté a ustedes que el aprecio mío por la palabra comenzó cuando yo era un niñito, porque la abuela mía me leía la estampilla que coleccionaba en la funeraria. Ella tenía un paquete bien grande. Y luego ella cogía la Biblia y me enseñaba y me decía a mí, mira, eso está en la Biblia. Y ella me leía el Salmo 23, el 91, el 80, el Salmo 1, muchas, la bienaventuranza. Y ella me enseñaba. Y yo tengo estos recuerdos de alguien que tomó la escritura y yo amo la palabra de Dios, hermanos. Amo la palabra de Dios, amo compartirla, amo verdaderamente. Y el anhelo mío de todo corazón es que nosotros cada día más nos enamoremos de la palabra. Miren lo que dice, la palabra de Dios nos da dirección. Versículo 133. 133 dice lo siguiente, dice, versículo 133 dice, ordena mis pasos. ¿De qué manera? Bueno, decía, ¿de qué manera el joven... ¿De qué manera el joven va a limpiar su camino? ¿De qué manera nos vamos a limpiar nuestro camino? ¿De qué manera vamos a enderezarnos cuando estamos torcidos? ¿De qué manera? Bueno, él dice, ordena, versículo 173, ordena mis pasos. ¿De qué manera? Con tu palabra. Con tu palabra, no con otro consejo. O que la comadre me dijo, no, la comadre, si la comadre no es cristiana, no te va a hablar conforme a la palabra. O que dijo el experto tal, el sociólogo tal, o el psicólogo tal, o el científico tal, no. Si no tiene la palabra de Dios, no puede que diga algo humano que sea correcto, pero para ordenar mis pasos, para apartarme del pecado, yo tengo que ir a acatar mis pasos por los mandamientos, los estatutos y los preceptos que salen de la boca de Dios. Dice aquí Salmo 133. Entonces ahora viene siendo ahora esto último, que viene siendo la otra pregunta. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué hace la Biblia? Ahora, ¿qué voy a hacer yo con la palabra? Porque la palabra no es solamente para leerla, memorizarla, tiene que estar algo interno y practicarla. Bienaventurados los hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la palabra? Bueno, primeramente, versículo 97. Salmo 119, versículo 97 dice, amar la palabra de Dios. Amarla. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo puede, hermano? Porque tú trabajando, sí, pero tú puedes estar trabajando y estar meditando en la palabra de Dios. Usted puede estar haciendo sus quehaceres y estar meditando en la palabra de Dios. Usted se levanta por la mañana y usted coge la porción. Usted ha leído eso, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Usted ha leído que el pueblo de Israel se levantaba por la mañana y cogía un recipiente y tomaban la porción de maná que descendía del cielo. Cosa increíble. Mire, caía el maná del cielo. Y si usted escudriña eso del maná, creo que está en número 16, si no mal no recuerdo, usted va a encontrar que el maná no caía en la tierra para que no se ensuciara. Caía encima de algo y encima otra tapa. Un sándwich de maná. El maná en el medio y abajo una cosa y usted encima. Bendito sea Dios. Entonces,
¿Por qué? Porque el maná representaba aquello que descendía del cielo. ¿Y qué representa ese maná? ¿Qué significa? ¿Qué es eso? ¿Eso qué significa? ¿Qué es eso? Bueno, ese es el pan que descendió del cielo. Y Cristo le dijo a sus contemporáneos, Moisés, por medio de Moisés, ustedes recogieron el pan allá en el desierto. Yo soy el pan de vida. Yo soy el maná que descendió del cielo. Y todo aquel que come mi carne, porque mi carne es verdadera comida. ¿Lo han leído? Juan 6. Y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan. Entonces, cuando uno come carne, cuando uno se alimenta, lo que usted comió esta mañana, eso usted lo ingiere y eso se convierte en sangre, carne, tejidos y nervios. Es parte suya. De la misma manera, al participar de Cristo, de su palabra, el maná, eso se convierte, carne, tejidos y nervios, espiritualmente hablando. Nos da fortaleza. Entonces, ¿qué debemos hacer con la palabra? Debemos nosotros amar la palabra. Segundo, debemos nosotros estudiar la palabra. Mire aquí el versículo 7, dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Cómo se aprende? Pregunta, ¿cómo se aprende? ¿Cómo es que aprendemos? No estudiando. Entonces, cuando él dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios. Entonces aquí está el llamado a estudiar la palabra. Y yo reitero, nosotros tenemos gran ventaja. Si usted va a mi casa, yo tengo 5 Biblias en inglés y tengo 3 y 4 en español. Y luego, si todavía no estoy conforme, puedo ir a Google y buscar otra versión. La versión moderna, Dios habla hoy. O otra versión, la Peshitta, que es de traducción del arameo. Bueno, esa la conseguí también. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer exactamente. Y para eso, en el caso mío, tengo que ser diligente, porque voy a dirigirme al pueblo de Dios y yo tengo que tener mucho cuidado lo que yo digo. Porque es el pueblo de Dios. Y es algo que lo estoy diciendo delante de la presencia del Eterno. Y tengo que tener cuidado. Y para eso, dice, yo tengo que estudiar la palabra, tengo que masticar la palabra, tengo que dejar que la palabra esté en mi corazón, me corte a mí primero para luego traer la palabra a ustedes. Hay que estudiar la palabra. Versículo 18. Abre mis ojos. Me encanta ese versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿A qué ojos estaba abriendo? ¿Era que estaba oscuro? ¿A qué ojos se estaba refiriendo? Los ojos espirituales. Usted sabe que usted tiene esos espirituales, ¿no? Pablo lo dice en Efesios 1. Que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados. Aparte, los míos están defectuosos, por eso uso estos espejuelos. Como algunos de ustedes. Yo lo veo ustedes, no, los veo un poco nublosos ustedes, porque no tengo el espejuelo puesto. Ok, eso está bien, ¿verdad? Esto está bien, ¿eh? La juventud nos hace que perdamos un poco la vista, ¿ves? Entonces, pero unos ojos que yo no quiero tener defectuosos son los ojos que usted no ve, que son los ojos espirituales, que son los ojos de discernimiento, que son los ojos de entresacar lo precioso de lo vil, que son los ojos que le conllevan al Señor. Dice aquí el versículo, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Escuche bien, si Dios no me abre los ojos, entonces yo no voy a ver las maravillas de su ley. Le voy a dar un ejemplo. Que el Señor trae a mi mente en estos momentos. Estaba el Señor resucitado. Él resucitó y estuvo 40 días y 40 noches. Escuchen, Cristo después que resucitó, estuvo 40 días y 40 noches apareciéndose a la mujer al lado del sepulcro, aquí, allá, a los discípulos y Tomás no estaba, a los discípulos y Tomás sí estaba, y cuando estaban pescando, aquí, allá. Y de repente, en Lucas 24, iban 2 discípulos que se llaman los caminantes de Emaús, y ellos estaban practicando con relación a los eventos que habían acontecido en Jerusalén. Y el Señor se acerca a ellos y le dice, ¿qué práctica es la que ustedes tienen entre vosotros? Es Jesús que le está hablando.
Y ellos lo habían visto porque estaba ahí 3 años predicando por todas partes. Está ahí y le dice, que tú eres un forastero. Mire, tú eres el único forastero, un extranjero, que tú no sabes ya cómo está haciendo aquí en Jerusalén. De Jesús. Y por ahí nos dice una mujer de que han visto visión, de que, ¿qué está pasando? Eran discípulos, verdaderos discípulos. Pero ¿qué pasa? Que los ojos no estaban abiertos. Quizá usted puede entender esto, que podemos ser un verdadero discípulo y tener los ojos cerrados. Y necesitamos, todos nosotros, necesitamos en muchos momentos que Dios nos rasgue los ojos del entendimiento. ¿Y qué acontece? Y el Señor lo deja, y ellos hablan y dialogan, y luego dice, Señor, quédate aquí, hace tarde. Y bueno, el Señor mismo ahí, para que vea que con un cuerpo glorificado se puede comer, y dice que había unos peces, comieron, y dice que entonces tomó el pan, partió el pan, partir. El partir, yo veo esto como un símbolo de rasgar el velo, de quitar la cortina, y cuando partió el pan, de repente, ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Y el momento, se desaparece. ¿Qué es lo que dice aquí? El Señor le abrió sus ojos a la maravilla del Señor y lo vieron. Yo estoy seguro que ellos salieron corriendo. ¡Hemos visto al Señor! ¡Es increíble! Comió con nosotros no lo reconocíamos. ¿Cuántas veces el Señor quiere estar con nosotros y nosotros estamos con los ojos cerrados? Estamos afanados con otras cosas. ¡Abre mis ojos! Una oración. ¡Abre mis ojos! ¿Qué hace la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo único que puede abrir nuestros ojos. Puede abrir nuestros ojos. Entonces, dice también en el versículo 11, la palabra de Dios debemos memorizarla. Usted sabe que es importante memorizar la palabra. ¿Cómo usted puede memorizar la palabra? Leyéndola y repitiéndola. Cuando joven yo tuve un hábito, y era que yo compré un paquete, los jóvenes saben, index cards, ¿right? Y yo tenía esa maquinilla vieja, de esa Roll, no como ahora moderno, en ese tiempo. Y yo cogía los textos bíblicos, el pastor estaba predicando, wow, ese pasaje está bueno. Entonces lo anotaba, lo escribía, hoy es más moderno, hoy voy a la computadora y lo paso y lo pego, paste y esto, y ahora estamos modernos. Pero en ese tiempo yo lo escribía. Entonces escribía el texto y la cita bíblica y tenía un paquete y me la ponía en el bolsillo. Entonces a veces en la escuela, cuando tenía un chance, tomaba y la leía. Yo conozco muchos pasajes en la Escritura, quisiera conocer más, que yo me los sé de memoria, pero es con el tiempo y hay que leer. Entonces aquí dice, mire esto, en mi corazón, dice, en mi corazón, ¿ok? En mi corazón he guardado tus dichos. Pero ¿cómo lo va a guardar si primero no ha meditado, lo ha leído, lo ha repetido repetitivas veces, ¿verdad? Repetitivas veces. Era como en el libro del Deuteronomio, el Señor le dice a los padres en Israel, le dice, miren, cuando se celebre la Pascua y los hijos de ustedes que no experimentaron el éxodo, sino la otra generación, y el hijo de ustedes le pregunta, y papi, ¿por qué cenamos de esta manera en esta noche? Y vosotros le diréis a vuestros hijos, aquí viene el legado de repartirle la palabra a los hijos. ¿Cuál es el legado, padre, que le estamos dejando a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es el legado? En eso todos fallamos aquí no se escapa nadie, ¿es o no es? El legado que Dios quiere es transmitirle, bueno, cuando están adultos, cuando ya no están en la casa, ya indirectamente siempre el consejo, mira mi hija, estoy orando por ti, no te preocupes, güey. Es la preocupación y uno siempre con esa ansiedad por ellos, aunque no estén en la casa, ¿verdad? Pero hay que sembrar la palabra ahora que están en la casa. ¿Y qué dice él? Dice aquí, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, los judíos le decían, mira, cuando tus hijos te pregunten que por qué celebra la Pascua de esta manera, tú le vas a contar la historia del Éxodo. Tú le vas a decir, mira, mi hijo, hace 200 años
Nosotros éramos esclavos en la tierra de Egipto. Y Dios levantó a Moisés. Y por medio de Moisés el Señor nos libertó de un cautiverio de 4 siglos. Y nosotros somos parte del pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios, hijo mío, tiene promesa con nosotros. Nosotros somos el pueblo de la promesa. Y Dios nos ha ordenado a que guardemos sus mandamientos. Ellos no tenían la ley escrita, era repetitivo, lo repetían. Ahora el jovencito luego está hoy escuchando eso. ¿Y qué usted cree cuando llegue el momento que él se case? ¿Qué va a hacer con el niño? A repetir lo mismo y a repetir lo mismo, ¿verdad? Entonces ese es el legado, repetir y repetir. Una de las mejores maneras, hermano, tomen el consejo por favor, es cuando están comiendo. Ustedes que cada uno quiere estar en el cuarto, que el celular, todo esto es una bendición, una maldición. Entonces, todo el mundo quiere estar contesteando y con esto y con lo otro. La mejor manera, apágame el celular, yo no quiero oír nada de eso. Quítame eso de al lado, vamos a dialogar. Yo vi una fotografía, ¿verdad? De antes, la familia orando y comiendo juntos. Y ahora, y vi una fotografía en una cena, todo el mundo con un celular y están comiendo, todo el mundo. No permita eso, hermano, no lo permita. Vamos a comer, vamos a comer. Vamos a olvidarnos de todo eso. Vamos a echar eso, vamos a poner eso a un lado. Ay, si hay una emergencia. Y anteriormente, ¿cómo que si una emergencia? Que deje un mensaje que llame 911. Que llame 911 si es una emergencia. ¿Cómo es posible que a veces, aún para comer, hay que estar atado a un teléfono? ¿Verdad? Eso es algo, hermano. Y esto, hemos pecado todos y tenemos que arrepentirnos de eso, hermano. Tenemos que cambiar nuestra manera de ser y darle al Señor. Ahora es darle gracias a Dios por la comida, darle gracias a Dios por el pan y aprovechar de alguna u otra manera de tener algún tipo de diálogo con los muchachos. Llegando a esto último, dice aquí, meditar en ella. Y versículos 3 y 26 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Okay? Me he gozado en el camino de tu testimonio, más que toda riqueza. En otras palabras, declarar la palabra de Dios. Declararla. Ahora, cuidado, no estoy hablando de declarar, ¿sabes? A veces hay que usar términos, porque a veces hay tantos cristianos que la palabra la corrompe. Declaro, no estoy hablando de eso. Declarar quiero decir proclamarlo, testificarlo. Ese es el contexto de acá. Ahora, voy aquí unos cuantos minutos al salmo que acabamos de leer. La última estrofa que dice que usted va a notar, estoy ahora en la última estrofa, Salmo 119, versículo 169 a 176. Yo quiero compartir con ustedes esto que falta acá, para llegar a la recta final. Usted va a encontrar aquí que hay un clamor. Mire, clamor, lo ve ahí, versículo 1. Y luego, llegue mi clamor. Versículo 70, llegue mi oración. Y usted nota que un clamor por todas partes. Ahora, yo estuve mirando y estuve observando 5 incidentes en la Biblia donde diferentes creyentes estuvieron clamando. ¿Y por qué estuvieron clamando? En el caso de él, él le dije que estaba siendo perseguido por los enemigos. Estaba fuera de su tierra natal. Estaba en una especie de diáspora, estaba en otra parte. Pero ahora encontramos en las Escrituras, yo encontré 5 personas que clamaron. Y yo quiero que preste atención porque esto va a ser lo último. Mire, primeramente, está Pablo y Sila en una cárcel. Habían allí confinados, pueblo que Dios quería salvar. El problema era que ellos estaban presos. El Señor, que es soberano, dice, eso no es ningún problema para mí. Yo voy a permitir que a mi siervo le den una tremenda paliza, lo van a meter en el calabozo y allá yo voy a manifestar mi gloria. Así fue. A medianoche dice que Pablo y Sila cantaban. ¿Qué cantaban? Claro, los salmos que van a cantar. Cantaban el Telihim, el salterio hebreo, los 150 salmos.
Y ellos comenzaron a cantar. ¿Y qué dice? Y los presos los oían. Romanos 10:17. La fe viene porque alguien puede decir que nadie le predicó, pero mire cómo le predicó. ¿Cómo le predicó? La palabra cantada. Usted sabe que hay gente que se ha convertido oyendo un cántico por la palabra. Hay gente que se ha convertido escuchando un cántico. Dios hace maravillas. Dios es Dios soberano. Él obra como Él quiere. Y ellos oyeron y dice, y se tembló la tierra y se abrieron las cárceles y viene el preso, el carcelero de Filipo allá en Hechos 16:31 y quiere quitarse la vida porque él sabía que si se escapaban los presos a él lo iban a ejecutar. Eso era una cosa, una vergüenza. A él lo tomaban de frente de un pabellón de todos los romanos. Mire, este hombre se durmió y ahora mismo lo vamos a decapitar para que usted entienda que usted tiene que quedarse como soldado y no dormirse. Y él lo que cogió su espada y cuando estaba a punto le dice: no tiene ningún mal, que todos estamos aquí. El clamor más importante en la vida. Pues si aquí hay alguien que no conoce a Dios, a Cristo, escuche esto bien. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? La pregunta más importante que un ser humano se puede hacer. ¿No es cierto, hermano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salir de mis pecados? ¿Cuál es la respuesta, amados? Cree, ten confianza en Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Ten confianza, confía. ¿Qué significa? Confía que Cristo es tu sustituto, que Él es el Salvador, que Él es el sustituto perfecto, que Él murió en el Calvario para darte vida y vida en abundancia. Sal de tus pecados, que Jesucristo te salva. Ese es el primer clamor. Segundo clamor, el clamor de un moribundo. Estaba al lado de la cruz. Escucha las palabras del Señor. Cristo está derramando hasta su última gota de sangre. Y uno de ellos se está burlando del Señor. Y el otro le dice: oye, tú no tienes respeto, que estamos todos en la misma condición. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Bendito sea Dios. Usted sabe que los hebreos en el Antiguo Testamento no había entendimiento de lo que era el cielo. Ellos ese concepto de cielo, de ir al cielo cuando se muere, eso para los hebreos era el Sheol. Todo el mundo descendía al Sheol, al sepulcro. Ellos no tenían el entendimiento. Y a partir de él, ahí le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ok, tercer clamor. Era un joven. Su padre era un guerrero. Es llamado el dulce cantor de Israel. Y le dice, pídeme que yo te dé algo. Y Dios se le revela en sueño a Salomón. ¿Y cuál fue el clamor? Le pide a Dios que le dé sabiduría, porque yo soy muy joven, yo soy muy tierno de edad. Escuchen, jóvenes, yo soy muy tierno de edad y el pueblo es grande. Dame sabiduría. No te pido riquezas, no te pido gloria, no te pido que ponga a mis enemigos a los estados de tus pies. Sí, Señor, dame sabiduría para entrar. ¿Qué hizo Dios? Que convirtió a Salomón. El clamor le dio sabiduría como ningún hombre en la tierra. Capítulo 32 del libro de Éxodo. Está Moisés en el monte hablando con Dios. 40 días y 40 noches. El pueblo se desespera. ¿Qué ha pasado con Moisés, Aarón? ¿Qué está pasando, Aarón? Bueno, está hablando con Dios. No, esto es demasiado. ¿Quién sabe si se lo comió? Mira, haznos dioses. Oiga esto, hermano. El pueblo que sale a echar la dama, que lo perseguía. Parece nosotros, ¿verdad? Y un día niega a Cristo. Entonces ahí el que cantaba, hicieron un becerro de fundición, dice la palabra.
Y Dios le habla a Moisés, un poco de humor, mira, desciende, un poco de humor. Porque cuando Dios le dice, mira, el pueblo que sacaste, como que el pueblo que tú sacaste, cuando está en rebelión, era el pueblo que, y Moisés le dice, es que, por eso era que era el varón que hablaba con Dios cara a cara. Y Dios dice, no. ¿Qué van a decir la gente? Dice, mira, quítate del medio que yo voy a eliminar a todo el mundo y yo voy a hacer de ti una gran nación. Déjame que se me encienda. Mira, Dios pidiéndole permiso a Moisés. Déjame que se me encienda mi ira. Pero como Moisés era tipo de Cristo, el intercesor, el paciente, el amante, que ama a su pueblo hasta lo último, aunque sea rebelde. Dice, vete. Y él comienza a interceder por el pueblo. Entonces está el clamor de un intercesor. Y finalmente está el clamor del apóstol Pablo en 2 Corintios 12, donde dice, yo fui llevado a tercer cielo y vi, y voy a contarle las revelaciones de Dios que yo vi en el paraíso. Yo conozco un hombre, dice él. Si fue en la carne, no lo sé. El asunto fue que a este hombre se le enseñaron cosas tan extraordinarias, indecibles, que yo no puedo ni describirle. Y él dice, y para que la excelencia de todas esas revelaciones no se me suba, ¿verdad? No se me sube el humo y me cree el grande y escribo un libro, yo resucité, gente escribe el libro, yo resucité de los muertos y yo fui al infierno y yo fui a la gloria. Por favor, lea la Biblia para que des ignorancia. Entonces dice, y para que eso no me ponga prepotente, me fue dado un aguijón en la carne que me bofeteaba. Y yo clamé al Señor 3 veces, ¿recuerda? Quítame este aguijón que me está aguijonando. No sabemos cuál es el aguijón. No, si usted me pregunta, yo no sé. Puedo especular, pero no me gusta especular. No sé. El aguijón era enviado de Satanás. No sabemos. ¿Y qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a manifestar en tu debilidad. Bástate mi gracia. Bendito sea el Señor. Que el Señor sea grandemente glorificado en la vida suya, amado hermano. Y que la palabra de Dios penetre, cale profundamente en nuestros corazones. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, que tu gracia nos baste, que tu gracia nos ayude, que tu gracia nos fortalezca, Padre. Gracias a Cristo. Gracias por ese glorioso Salmo 119, Padre. Yo sé que ni el borde del Salmo 119 hemos tocado. Podríamos comenzar de nuevo y ver maravillas otros 5 meses más, porque tu palabra es una fuente inagotable. Padre, gracias por tu bendita palabra. Haznos hacedores de la misma, en el nombre de Jesús. Amén.